Se considera una zoonosis porque ¿quién es el que está involucrado en este proceso? El gato es el más cercano, pero puede ser cualquier felino. ¿Bien? Ok. También es cosmopolita, principalmente en zonas subtropicales y tropicales. ¿Bien? En la mayoría de las personas es asintomático. Hay que tener ciertas peculiaridades. Por ejemplo, personas inmunosuprimidas son más afectadas por la presencia de toxoplasmosis y previo al embarazo o durante el embarazo también vamos a tener sintomatología. ¿Bien? Ok, de transmisión horizontal y vertical. Horizontal quiere decir que se puede distribuir de otra persona. ¿Bien? Y vertical quiere decir que es ¿a qué? De madre a hijo, a feto. Aquí está la taxonomía, está el lindo gatito. Y las formas evolutivas. Aquí empieza el trabalenguas y el problema. Ya habíamos dicho, simplemente estamos acostumbrados a proposoito y dice. Todo lo que hemos visto tiene reproducción asexual. Acá empieza el problema. Acá ya hablamos de reproducción sexual y hablamos de 3 estadios evolutivos. ¿Bien? Taquizoíto, bradizoíto o quiste. Taquizoíto, reproducción asexual, bradizoíto, reproducción asexual y el ooquiste es producto de la reproducción sexual. Ahora, ustedes me dijeron que los poderes intermediarios eran humanos. ¿Por qué razón? No va a estar el estadio adulto. ¿Qué estadio adulto? Ay, ¿qué cuánto solo estadio adulto? ¿Todavía no hablamos de estadio adulto? Porque la reproducción es asexual en el humano, y también el gato va a ser reproducción sexual. Correcto. En nosotros hay reproducción asexual, mientras que en el hospedero definitivo se da la reproducción sexual, que son los autistas. Por esa razón somos nosotros considerados los intermediarios. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Los taquizoides. ¿Bien? Es la forma más activa del parásito, es la zona que se replica y que comienza a invadir los tejidos. Es la que más va a abundar, ¿bien?, en el organismo previo a la respuesta inmunológica, es decir, lo encuentro presente. Una vez que mi respuesta inmunológica se active, este estadio se reduce y aparece el otro, que es el bradizoide. ¿Bien? Entonces, el taquizoide, ahí tienen, es muy pequeño, de 2 por 6 micras, ¿bien? Forma de media luna, es una forma muy particular. ¿Bien? Y en la parte más abusada, en la parte más angosta, hay una estructura que se llama conoide, que es la encargada de generar enzimas que le permitan el ingreso hacia las otras células, ¿bien?, de los pelos. Tiene gran variedad de organelas y tiene un núcleo muy prominente, ¿bien?, que es muy fácil de observar en muestras. Habla de una reproducción endodigenia, o endodigénica, que es la siguiente. Siempre cuando ingresa este parásito, los parásitos intracelulares, ¿bien?, cuando están dentro de la célula, ¿por quién deberían ser atacados? ¿Por qué organelas? ¿El lisosomas? Por los lisosomas. Entonces, una manera de protegerse y continuar su proceso de replicación dentro de la célula es que estos siempre cuando ingresan se van a cubrir con la membrana del hospedero y van a formar lo que se llama las vacuolas parasitógenas. Todos los parásitos intracelulares que vamos a ver en esta sesión y en las próximas siempre están rodeados por esta capa de la membrana del hospedero que se llama vacuola parasitógena. Esta vacuola, dentro de esta vacuola, este taquizoidito va a secretar sustancias que van a
inhibir el proceso de degradación, porque los lisosomas van a fusionar a esta vacuola. Entonces, dentro de la vacuola hay un ambiente apropiado, controlado por el parásito, para comenzar su proceso de replicación. ¿En qué consiste? Este es el taquizoito. Dentro del taquizoito se desarrollan dos. Dentro de estos dos se van a ir desarrollando otros dos, y a eso se llama una reproducción endógena. No lo tienen que recordar, ¿bien? Porque no va a ser pregunta de examen, pero es para que ustedes entiendan que es un tipo de reproducción asexual que se da dentro, ¿bien?, de las células del hospedero interno y del hospedero definitivo también. El bradizoide tiene una forma similar, solo que más pequeña. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando el sistema inmunológico del hospedero, sea el definitivo o el intermediario, comience a secretar sustancias de defensa como los anticuerpos, entonces se transforma de taquizoito a bradizoito. Mantiene la misma estructura, son un poco más pequeños, ¿bien? Y a diferencia del taquizoito, tiene un proceso metabólico más lento. ¿Bien? Un proceso metabólico lento. Y por lo tanto, van a seguir dividiéndose, pero de una forma más lenta. ¿Bien? A eso algunos le llaman los quistes tisulares. Estos quistes tisulares, entonces, la presencia de bradizoitos ya me hace a mí pensar en un estadio crónico. ¿Bien? En el estadio agudo lo que va a abundar son los taquizoitos. Y es donde se va a dar la destrucción de los tejidos. ¿Bien? Y el llamado ooquiste. El ooquiste solo va a estar presente o va a ser producido por el hospedero definitivo, o sea, el gato. ¿Dónde se va a producir? En su tracto intestinal. Y a través de las heces es que va a eliminar los ooquistes. Entonces, los ooquistes serán el estadio infectivo. ¿Para quién? Para el hospedero intermediario. Para el hospedero definitivo tiene dos formas de contagiarse: comiéndose ooquistes o comiéndose los bradizoitos. Para el hospedero definitivo, o sea, para el gato. Nosotros, ¿cómo nos contagiamos? Básicamente por la ingesta de los ooquistes. ¿Bien? Rara vez por la ingesta de bradizoitos. Rara vez. Ahorita vamos a ver. Tiene una estructura diferente. Los ooquistes salen sin contenido desarrollado en su interior. Necesitan estar en el medio ambiente. Una vez que están en el medio ambiente, comienzan a formarse los dos esporoquistes. Y dentro de cada uno de ellos, 4 esporozoides. Cuando nosotros ingerimos un ooquiste, llegan al intestino, se libera el contenido. ¿Cuántos esporozoides se liberan por cada ooquiste consumido? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estos esporozoitos se introducen en los enterocitos del intestino y ahí cambian su forma. Se vuelven, ¿qué cosa? Taquizoides. Y de ahí comienzan a reproducirse. Si estamos hablando del gatito, generalmente se queda en el tracto intestinal. Destruye los enterocitos al momento de que al momento en que van a liberar a las células hijas. ¿Bien? En el caso del humano, ese taquizoito sale del intestino y a través de la sangre comienza a migrar a diferentes tejidos, principalmente cerebro y
globo ocular. O sea, en el hospedero intermediario, nosotros, donde aparece la sintomatología, es porque llegó a nivel de cerebro, a nivel ocular. Pero también se aloja en el músculo. ¿Bien? Pero en el músculo rara vez hacemos alguna sintomatología. Generalmente la más marcada va a ser cuando lleguen a cerebro y globo ocular. ¿Bien? Ciclo biológico indirecto. ¿Por qué? Porque hay participación de un tercero. Antes era solo el parásito y el hospedero. Ahora, ¿quién está ahí? El hospedero intermediario. ¿Bien? Presten atención. Si me centro en el gatito, ¿bien? No vayan a botar a los gatitos de su casa. ¿Bien? Háganle su análisis. Si acaban de recoger su gatito y tienen otro en casa, que ese gatito nuevo pase por análisis, porque podría contagiar al que ya tienen. Y eso haría que se extienda un poquito la enfermedad dentro de en su casa de ustedes. Ahora miren, si yo tengo un gatito que le gusta salir de la casa y es cazador, tenemos problemas. Si mi gatito parece una monja y no sale de la casa y no caza, es un cárcel, no pasa nada, no siguen tranquilos. Pero si le gusta salir, ahí tenemos problemas. ¿Por qué? El gatito sale, se va al parque que está cerca de la casa, ¿bien? Va a caminar por el pastito. En ese pastito otro gato infectado puede haber defecado y los ovoquistes están en la tierra. Cuando el gatito pase con las patitas, se le van a pegar los ovoquistes. O de repente echó la siestita en la madrugada y en el relaje pueden pegarse los ovoquistes. Ya sabemos que los gatitos son bien limpios, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Se va a bañar, se baña con la lengua. ¿Y qué va a hacer? Va a lamerse los ovoquistes y los va a ingerir. Esos ovoquistes van a entrar y van a infectar al gatito. Esa es una forma en la cual el gatito se contagia. La otra es que se coma a un animalito, ¿bien? Que generalmente por su tamaño puede ser un roedor o un ave. ¿Bien? ¿Qué sucede? Los hospedero intermediarios como nosotros tenemos los ovoquistes también, tenemos los bradizoitos, ¿en dónde? En el tejido. Entonces, como ese gatito se come los bradizoitos, se infecta. ¿Bien? Se va a infectar. Esas son las dos formas en las cuales el hospedero definitivo puede adquirir toxoplasma. ¿Cómo la adquirimos nosotros? Primero, como los ovoquistes, a través de alimentos y bebidas contaminadas. Bueno, ya me contagié. Segundo, no es nuestro caso, ¿bien? Pero podría darse en otras zonas donde tienen la costumbre de comer la carne a término medio, casi cruda, ¿bien? 3/4. Yo puedo comerme otro animalito como el cerdo o los caprinos, el cordero, que esté infectado con bradizoitos. Me ponen una chuleta y ahí entre las fibras del músculo están los bradizoitos. Como no está bien cocida, esos bradizoitos siguen viables. Entonces, yo puedo adquirir también de esa forma, bien, toxoplasma gondii, al comer carnes mal cocidas con bradizoitos. Entonces existen dos formas para infectarse de forma natural. O te comen los quistes o te comen los bradizoitos. Y una tercera forma no natural, es decir, que no forma parte del ciclo natural del parásito, es a través de las transfusiones sanguíneas y el trasplante de órganos. Si yo hablo de una transfusión sanguínea, ¿qué estadio evolutivo estaría contaminando mi cuerpo? Sangre. Taquizoides. Y si fuera un órgano que me están dando, bradizoides.
¿Bien? Recuerden que en el estadio agudo yo voy a encontrar al caquicerito en sangre. En un estadio ya crónico, lo que voy a encontrar son los bradizoides, los quistes tisulares. ¿Bien? Entonces, una forma no natural de contraer es a través de transfusiones y trasplantes. Y una forma natural de contraer al parásito, o quistes y bradizoides. Aquí cambia, por si acaso. Cuando hagan el informe, tenganlo en cuenta. Ahí tiene un partidito, ¿ya? El ciclo biológico en el gatito. Antes de pasar a eso. ¿Nosotros somos hospederos intermediarios accidentales o no? ¿Por qué seríamos accidentales? Este y este no son accidentales. El roedor, la paloma, el cordero y el chancho no son hospederos intermediarios accidentales. Porque son parte del ciclo biológico. Porque son parte del ciclo biológico. ¿Tu gato te va a comer? No, ¿verdad? ¿Qué rato? No va a poder, ¿verdad? Te meterá el diente, pero no te va a comer. Entonces, ¿por qué somos accidentales? Porque nosotros, como tal, no vamos a concluir el ciclo porque el gatito no te va a comer. En cambio, estos de aquí sí son intermediarios que le pertenecen al ciclo. ¿Por qué? Porque el gatito puede comerse a estos animales. Por eso, ¿ahora qué? ¿Va a cazar un cerdo? No, pero puede comer la carne del cerdo. Porque es un animal carnívoro. Si yo quisiera extrapolar esto y que nosotros seamos de verdad, bueno, pues me tendría que venir un león y comerme a mí. Ah, entonces es parte del ciclo. Porque se va a comer ¿qué cosa? Mis bradizoides. Y el parásito va a culminar su estadio reproduciéndose de forma sexual. Pero nosotros no, nosotros nos contaminamos, pero ya no continúa más el parásito. Se va a morir con nosotros. Nunca va a llegar a hacer su reproducción sexual porque el gatito no nos va a comer. Por eso se dice que nosotros somos intermediarios accidentales. ¿Bien? Porque no vamos a continuar con el ciclo del parásito. Ok, aquí lo tienen. Ya saben que el gatito se infecta ya sea con ooquistes o con bradizoides, los cuales van a ser liberados en el intestino y estos van a introducirse en las células y ahí empezarán su reproducción. En cuanto al gatito, generalmente el ciclo queda restringido a su tracto digestivo. Pero si el gatito también es inmunosuprimido, porque hay el caso de gatitos inmunosuprimidos, porque las gatitas estén preñadas, el parásito puede salir y hacer una fase extraintestinal. Y puede la madre pasar el toxoplasma a las crías que tiene ella en su vida. Y las crías saldrán infectadas con toxoplasma. Algo que deben saber es que el gatito solo se infecta una vez en su vida con toxoplasma. Después, su sistema lo regula, lo elimina y ya nuevamente, si está expuesto, ya no lo va a contraer porque su sistema inmunológico tiene los anticuerpos para bloquear al parásito. Entonces se contagia una sola vez en su vida. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema con coexistir con estos gatitos? Por ejemplo, en el parque Kennedy. Tú miras salir a buscar una paloma y encuentras un gato. De verdad que pasaba así, un gato, otro gato, todos en el árbol, y una paloma, puro gato. O sea, está bien, pero hay que controlar. O sea, yo sé, por acá argentinos se les gustan los gatitos, pro vida y todo lo demás. Pero esos gatitos orinan y defecan en todo el parque. Y hay una zona de juego de niños. ¿Y acaso ustedes creen que el gatito va a decir, no, ahí juegan los niños, ahí no voy a ir? No, también defecan. Y entonces estamos exponiendo a los niños y a nosotros mismos,
¿bien? Porque el gatito, sí, yo sé que se limpia, pero de repente defecó y se sentó en la silla donde te estás sentando tú, luego vas con tu manito, te pones tu butifarra con tu mano sucia después de haber acariciado al gato o la banca o tu canchita, quizás, ¿viste? Entonces hay que tener siempre diferenciado los espacios de los animales con los espacios de nosotros y de los niños, porque podemos exponer a otros a contraer enfermedades. Lo mismo por ahí que a veces dicen, mi perrito lo quiero llevar a la playa, ¿por qué no sé? Y miran feo a alguien y le dicen, por favor, puedes sacar a tu perrito de la playa. Porque el perro también tiene parásitos. Defeca en la arena. ¿Y ustedes dónde se sientan? En la arena, profe, pero yo creo que lo recojo con su bolsita. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que no se quedó un pedacito ahí pegado en los ciudades? Sí. Entonces hay que ser conscientes. Nuestros animalitos, por más que los querramos, hay que tenerlos en ambientes separados porque son reservorios de enfermedades que nos pueden pasar a nosotros. ¿Bien? Okay. Este es en nuestro caso. Podemos estar expuestos a los zooquistes y seguirá esa ruta. Los esporozoitos, ¿ven? Entra al intestino, se transforman en taquizoitos y luego estos van a comenzar su replicación, van a alisar la célula. Hay destrucción celular. Cada vez que el taquizoito o el taquizoito principalmente empiece su proceso de replicación, esto siempre va a terminar con la lisis de la célula. Se destruye la célula. ¿Bien? Se liberan más taquizoitos y sigue la infección. Lo mismo es con relación a si imprimimos los ojos. ¿Bien? Luego, en la segunda etapa, cuando nosotros desarrollamos nuestro sistema inmunológico comienza a atacar al parásito, los taquizoitos dejan ya de estar en sangre, se quedan permanentemente dentro de las células y ahí se transforman en bradizoides. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la patogenia, se sigue manteniendo lo que ya hemos visto en los demás. Factores que dependen del parásito y factores que dependen del hospedero. En cuanto al parásito, tiene que ver el número de parásitos ingeridos, ¿bien? Y la virulencia. ¿En qué consiste la virulencia de Toxoplasma gondii? En la capacidad de penetrar las células, de multiplicarse y de formar los llamados quistes tisulares. No todos los toxoplasmas van a tener la capacidad de poder introducirse a otras células, ni de replicarse en su interior. ¿Ya? En cuanto a nosotros, ya está bien clarito que es el factor inmunológico el que permite o no el desarrollo del parásito. ¿Ya? Aquí tienen ustedes. Bien. Los tenemos, ingresan aquí, los esporozoitos, ¿bien? Se transforman, se dividen, salen los taquizoitos y comienzan el baile. ¿Hacia dónde van a ir? Tejido muscular, cerebro y ojos. Esos son los lugares en donde yo voy a poder encontrar a los toxoplasmas. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los lugares de preferencia en donde se desarrolla este parásito? Músculo, cerebro y los ojos. ¿Bien? Lo mismo ocurre cuando es una transmisión vertical, ¿bien? De madre a hijo. ¿Dónde va a ocurrir el daño? Principalmente a nivel de cerebro y ocular en los niños. Transmisión y factores de riesgo. ¿Bien? Ingesta de carne con los llamados bradizoitos, ingesta de alimentos como quistes, la transmisión vertical o de madre a hijo, trasplante, transfusiones de sangre y algún accidente biológico. Para nuestro caso, lo que es trasplante de órganos, transfusión sanguínea, ya felizmente hay protocolos de manejo, se hacen análisis a lo que se va a donar y ya no hay muchos casos con relación que yo me pueda contagiar por una transfusión o un trasplante de órganos.
Pero todavía hay países en vías de desarrollo que están peor que nosotros, por decirlo de alguna manera, en donde todavía hay casos de personas que se infectan de VIH por una transfusión sanguínea, no hay controles, bien, en cuanto a las transfusiones, y todavía existen este tipo de casos. Prácticamente en nuestro país ya hay normativa, ya hay reglamentos, estos casos hasta ahora no han salido, no se han notificado. ¿Bien? Factores de riesgo. Ahora dice, tener datos y ponerse en contacto con sus heces. Bien, lavado de las cajas donde defecan, bien, los felinos y sin guardias. O trabajar en lugares con tierra en donde podría haber estado pasando un gatito y haber defecado y dejado ahí los ojos. ¿Bien? Los factores de riesgo externos. Ahora, en cuanto a manifestaciones clínicas, estas manifestaciones van a estar dirigidas al órgano que ha sido afectado. ¿Bien? La mayoría de individuos son asintomáticos. El otro 10% que va a presentar la sintomatología, ya saben que parte factor de virulencia del parásito es porque el sistema inmunológico es inmunodeprimido, inmunocomprometido. Entonces, forma sintomática puede presentarse inicialmente como si fueran los síntomas de una gripe, de un resfrío. Bien, no hay inicialmente una manifestación clínica que me diga que estoy frente a un paciente con toxoplasma. Es una sintomatología muy general. Ya cuando este parásito está replicándose en un órgano específico como los ganglios, yo ya puedo ver algunas manifestaciones relacionadas a eso, como básicamente la inflamación de los ganglios como tal. ¿Ya? La forma generalizada, ¿ya?, podría llegar a afectar el corazón, y aquí si paren sus orejitas, anótelo, pónganle un asterisco, porque puede ser pregunta para el examen final, en donde les diga cuáles son los dos parásitos, de forma, obviamente viene en un caso, ¿no? ¿Cuáles son los dos parásitos que podrían estar generando una miocardiopatía? Y ahí tenemos a dos, a este y al Trypanosoma cruzi. Estos dos pueden tener, si ese es el órgano afectado, sintomatología similar. Vayan ustedes marcando quiénes son los parásitos que van a estar en el mismo lugar y que van a causar sintomatología similar. Porque lo más probable es que en el examen final se les ponga eso. ¿Bien? Toxoplasmosis latente y crónica, ya ahí estamos hablando de un paciente que no va a presentar sintomatología, ¿bien?, que tiene ya en su interior, ya no tiene los taquizoides, sino que tiene los bradizoides. ¿Bien? Ok. Ahora, en cuanto a toxoplasma ocular, cuando hablamos de congénita clásica, bien, es aquello que se da en los embriones, bien, que se va a presentar en los niños, generalmente cuando la madre estaba en el primer trimestre de embarazo. Generalmente lo que vamos a tener es que se afectan los dos globos oculares. ¿Bien? ¿Qué me va a generar? Que el niño sea prematuro y que se presente esta sintomatología, la tetrada o tetrada de Sarin. ¿Bien? ¿Qué es? Hidrocefalia o hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, coroidorrenitis, ¿bien?, y las convulsiones. Algunos textos, algunos libros que ustedes puedan buscar, no contabilizan a las convulsiones, y por eso a veces simplemente dicen la triada de Sarin. ¿Bien? Otros autores consideran las convulsiones y por eso en algunos van a encontrar la tetrada de Sarin. Ahí depende un poquito de la bibliografía. Repito, algunos autores no contabilizan convulsiones, otros sí los contabilizan, y de ahí que puede variar el nombre de triada o tetrada de Sarin.
En caso de los niños, puede degenerar en la pérdida de la visión o deterioro de la misma. ¿Ya? Las manifestaciones tardías, esto generalmente se van a presentar en aquellos niños cuya madre sufrió infección de toxoplasma ya a partir del segundo y el tercer trimestre de embarazo. ¿Bien? La lesión es menos grave y se presenta a posteriori. La no congénita es la que podemos tener cualquiera de nosotros, en adultos, ¿bien? En una transmisión horizontal. Generalmente solo afecta a un ojo, a un globo ocular, generalmente. ¿Bien? Y la presentación de Rosetta es entonces la presentación, esto es lo que se puede ver con una prueba de fondo de ojo. ¿Bien? La forma de una roseta. Lo cual en un adulto también va a generar la reducción de la visión y dependiendo de las condiciones también podría llegar a perder la visión. En cuanto a la toxoplasmosis congénita de madre a hijo, ¿bien? Hay que tener en cuenta el periodo de adquisición del parásito por parte de la madre. Si esta infección se dio previa o durante el primer trimestre de embarazo, los problemas son mayores. En algunos casos se aborta el producto de forma natural. Y si no, podría presentar lo que son la triada o la tetrada de Saline: hidrocefalia, ¿bien? Microcefalia, convulsiones, ¿bien? Alteraciones en la visión, ¿bien? Cuanto más alejado esté la adquisición del parásito por parte de la madre, ¿bien? Un visitante un poquito flaca, cuanto más alejada del primer trimestre esté, menos daño habrá en el niño. Ahí ustedes pueden ver algunos casos, calcificaciones. Acá se puede ver. Estas son calcificaciones. ¿Ven? Calcificaciones acá. La esplenomegalia está por acá, se cruzaron los títulos. Esplenomegalia en algunos casos. La hidrocefalia y el daño en el tronco. Podrían ser algunas de las manifestaciones que presentan. Aquí simplemente para reforzar lo que ya les he indicado, que cuanto más alejado del primer trimestre, mucho mejor para el producto. Cuanto más cercano al primer trimestre, más perjudicial para el producto. A los que han agarrado el perrito, ok, en el caso de inmunosuprimidos, tenemos los pacientes que están con VIH, tratamientos, quimioterapia, enfermedades autoinmunes, y generalmente ellos pueden presentar la generalizada o la localizada. Ya después se lavan la mano. Después van a estar así, cuando la mano en el examen. Para el diagnóstico, presten atención para que luego no haya confusiones. Puede haber evaluación histopatológica de las biopsias, pero no siempre se va a poder. Si yo encuentro que mi paciente probablemente tenga toxoplasmosis, esté alejada en el cerebro, ¿podéis sacarle una biopsia con facilidad? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. El estudio histopatológico de las biopsias pues van a depender en dónde esté localizado. No es una prueba de diagnóstico común hacer biopsias. La prueba de Sabin-Feldman lo vamos a ver ahora.
considera lo que es anticuerpos, producción de anticuerpos. Tiene que ver con anticuerpos, perdón. PCR, que ya sabemos que sería lo ideal. Tenemos pruebas serológicas como el IFI, inmunofluorescencia indirecta, tenemos el ELISA, tenemos el Western blot. ¿Ya? Y nos podemos ayudar de pruebas de imagenología. Ojo, esto de aquí no es una prueba de diagnóstico, es una prueba de apoyo. ¿Bien? Ayuda al proceso y a corroborar la sintomatología del paciente. Métodos directos: yo puedo sacar muestra de líquido cefalorraquídeo, hacer un extendido, sacar también biopsia de ganglios linfáticos, médula ósea y otros tejidos para observación directa de taquizoidos o granulocytos. ¿Bien? Okay. Esta es la prueba de Sabin-Feldman, recuérdenla por favor. Lo que se trata es, yo le saco suero, saco una muestra sanguínea, separo el contenido líquido de las células que forman parte de la sangre y me quedo únicamente con la parte líquida, ¿bien? Como el suero. En tu caso, bueno, plasma. Y luego, ¿qué voy a hacer? Yo en el laboratorio voy a tener taquizoides. ¿Bien? ¿Cómo voy a tener taquizoides? Porque tengo ratoncitos a los cuales infecto y voy a tener taquizoides. Lo que voy a hacer es que el taquizoidito lo voy a colocar en una placa. ¿Bien? Voy a contabilizar, voy a tener una idea de cuántos taquizoiditos hay. ¿Bien? Y luego de eso yo voy a agregar sobre esta placa donde están los taquizoiditos el plasma del paciente. Y lo voy a dejar incubado. ¿Bien? ¿Qué creen que ocurre ahí? ¿Por qué he agregado el plasma del paciente? ¿Qué debe haber en el plasma del paciente? Si sospechan de que yo tengo toxoplasma y hago esta prueba de sangre, agarran, filtran, sacan el suero y lo ponen acá. Acá hay taquizoiditos y yo agrego el plasma. ¿Cómo que si solo tiene el gato? ¿Hay ómicro? Señor, acá la mitad hay ómicro. ¿Le han hecho fotología? Si yo soy un paciente que sí tengo toxoplasma gómez, en mi plasma sanguíneo, en mi suero sanguíneo, van a estar los anticuerpos. Entonces, cuando yo ponga el taquizoidito y le agregue acá mis anticuerpos, si los destruye, entonces tienes anticuerpos, entonces sí tienes toxoplasma. Si agrego mi suero y no destruyo ninguno, quiere decir que no tengo anticuerpos contra toxoplasma. Por lo tanto, soy negativo para toxoplasma. De eso se trata la prueba de Sabin-Feldman, de jugar con la producción del anticuerpo. Si yo tengo toxoplasma y mato los taquizoiditos que están aquí, entonces yo estoy produciendo anticuerpos, yo tengo el parásito. Si pongo mi suero aquí y no mato nada, quiere decir que yo soy negativo para toxoplasma. No estoy produciendo anticuerpos porque mi cuerpo no ha encontrado toxoplasma. ¿Bien? Esa es la prueba de Sabin-Feldman. Usar la presencia o no de anticuerpos. Inmunofluorescencia indirecta, ustedes lo tienen ahí, se utilizan taquizoiditos muertos, ¿bien? Y los anticuerpos de clase IgG del suero del paciente. Esta es otra forma, otra prueba inmunológica. ¿Bien? La prueba de ELISA, que va a buscar IgA principalmente en recién nacidos y gestados. Y eso se recuerda, porque fue esa pregunta de examen. ¿Qué tipo de inmunoglobulina buscaré en una madre, en un recién nacido, en un adulto? ¿Bien? Podría ser pregunta de eso. La prueba de intradermoreacción como única prueba de diagnóstico no se utiliza. Se utiliza como complemento. ¿Bien?
En el protocolo de MINSA que nosotros tenemos aquí se utiliza la intradermal en algunos casos como parte del protocolo de identificación. Pero solo la prueba de intradermal no se utiliza, complementa el diagnóstico. Esto ya ustedes lo ven, tiene que ver con esto que tienen aquí es para que ustedes puedan ver cómo se interpreta la presencia o no de ciertas inmunoglobulinas para el diagnóstico de toxoplasma. Esta diapositiva es referencial para que ustedes tengan una información adicional, no viene en el examen. ¿Bien? Otra forma que no se realiza porque requiere un mayor, vamos a decir así, mayor logística, porque tendría que tener un ratoncito de estirpe, de línea pura, que no esté infectado y poder hacer ahí el control. ¿En qué consiste? Yo inyecto la sangre o la muestra del paciente al ratón y dejo que se desarrolle por lo menos 7 días. Y luego de eso extraigo la muestra del ratoncito, ¿bien? Y posteriormente también ya se elimina el ratón porque ya no puede volver a ser usado y se hace el análisis a ver si tiene o no tiene o si ha desarrollado o no taquizoide. Pero esta prueba no se suele hacer, ¿bien? No es una prueba común, más que todo es para investigación y mantener esta taquizoide, porque ya no se, como digo, necesitas logística y eso no hay en nuestro centro de salud. Tratamiento de metamina y sulfayacina y se complementa con ácido fólico, ¿bien? Porque la presencia de estos dos fármacos reduce la producción de ácido fólico y su absorción, ¿bien? Aquí tienen ustedes un diferencial en cuanto a tratamientos dependiendo si es un recién nacido, si es una mujer embarazada o si es un paciente adulto inmunocomprometido. Eso de aquí recuérdalo para el informe, ¿okay? Que van a tener ustedes el día jueves. Mañana vamos a hablar sobre diarrea y parasitismo. Diarrea y como las mañanas. En la próxima clase, el jueves que vienen ustedes, solo van a hacer toxoplasma. No van a hacer para practicar. Prevención y control, no se olviden, aquí tienen, les van a pedir en el informe cuáles serían las medidas de prevención, ¿bien? Para evitar el contagio con toxoplasma aureus. Básicamente que las mujeres embarazadas no limpien o no tengan contacto directo con las heces de los machos, ¿bien? Evitar la ingesta de carne cruda o semicruda. Felizmente nosotros tenemos la buena costumbre de comer todo bien cocido, por ahí no hay problema. Otro es, que no me aparece acá, que si tenemos gatos en casa, pues hacer los controles cada 6 o una vez al año para descarte de toxoplasma aureus. Realizar estudios serológicos para los donantes, cuidar obviamente los gatos, lavado de las manos después de tener contacto con los felinos, o el manejo de sus cosas, también lavar bien los alimentos, desinfectarlos y hervir el agua. Para cerrar, tomar el examen. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Nada? A ver, ¿es posible que un trabajador de laboratorio pueda infectarse con toxoplasma aureus? Inoculación principal. Sí. ¿Con qué estadio se estaría infectando? Con taquizoide. ¿Cuál es la localización más importante y frecuente de este parásito en el humano? ¿Dónde presenta la mayor cantidad de sintomatología? Ojo y cerebro. Y en tercer lugar, músculo. ¿Bien? ¿Por qué yo lo pongo en tercer lugar? Porque cuando tú tienes toxoplasma aureus en el músculo, la sintomatología no es evidente. O sea, lo puedes tener ahí, pero ni cuenta te vas a dar. ¿Dónde sí se va a ver? Cuando afecte el sistema nervioso o el globo ocular.
Bien. Ok, muchachos. ¿Dudas, consultas hasta ahí? No. ¿Nos vamos al examen? No. ¿Ya? Yo no repaso, yo contesto preguntas. Pregunten si quieren, pero repaso no. Tienen 20 minutos para que lean. Y si le da curiosidad esos 20 minutos, pregunten. Sí, ya casi acabo ya.